Muy buenos días, bienvenidos amigos de Logic a este Legal AI Summit día 2. En este día nos estamos centrando, o el día completo se está centrando en la materia de propiedad intelectual e industrial, derechos de autor y todo lo que se está viendo impactado por la inteligencia artificial, tecnología que llegó, se queda y no solo se queda, estamos ya conviviendo, coexistiendo con ella y nos está impactando directamente. En esta sala, el tema de hoy es precisamente el impacto o el rol de la inteligencia artificial en la resolución de controversias, concretamente en la OMPI, organismo internacional encargado precisamente de la protección, no diría regulación, pero sí de la protección en forma de resolución de controversias que se dan a nivel internacional. Y para hablarnos del tema, tengo el gusto, el honor de presentaros al maestro Leandro Toscano. Leandro, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que es un tema que nos va a ayudar, ojo, desde México, porque desde acá están puestos la mayor parte de los ojos hacia allá, hacia donde estás tú, a saber las preguntas, algunas ya comunes que te solemos hacer. Oye, ¿qué resuelve la OMPI por un lado, pero por otro lado, qué es lo que está sucediendo en la OMPI con la inteligencia artificial, como litis, como herramienta y en general simplemente como tecnología? Bienvenido, Leandro, gracias por estar aquí. Hola Roberto, muchísimas gracias. Encantado de poder estar una vez más en este seminario, en esta actividad que realmente nos parece súper útil. Así que encantados de poder conversar con la audiencia el día de hoy, de contarles un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo aquí en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cuanto a los conflictos que surgen en el mundo de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Si me permites, voy a poner mi presentación, como tenerla un poco de guía, y por supuesto son bienvenidas todas las preguntas que podamos eh, tratar en este rato que vamos a estar conversando juntos. Muchísimas Em, gracias. Mira, Adelante, antes que Leandro, ya nada, deberías poder presentar. Ahí muy está. bien, genial, La estamos viendo, perfecto. muy bien. Entonces, para comenzar, bueno, ustedes ya habiendo tratado los temas de propiedad intelectual, tal vez estén familiarizados con la OMPI, pero para darles muy brevemente una idea de lo que es la OMPI es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que ayuda a los distintos Estados miembros, incluyendo a México, en cuanto al desarrollo de su ecosistema de propiedad intelectual y de innovación. Esto se realiza a través de distintos tipos de actividades, como puede ser asistencia legislativa. La OMPI es un foro para negociación también de tratados internacionales y además brinda servicios que son utilizados principalmente por el sector privado, como son los servicios de protección en el área de patentes, a través del Tratado de Cooperación de Patentes, o en el área de marcas a través del sistema de Madrid o de La Haya en cuanto a los diseños. En el área de patentes, por ejemplo, por supuesto, vemos solicitudes que tienen que ver con herramientas que utilizan la inteligencia artificial. Entonces, aquí ya hay un ángulo vinculado con la materia. La OMPI también tiene un foro, que son las conversaciones sobre inteligencia artificial, que 2 veces al año se llevan a cabo, en donde se conectan. Es un foro público en donde uno puede asistir, puede escuchar a expertos en distintos temas. Cada conversación se focaliza en un área en particular, como la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y en donde se van a discutir distintos enfoques, qué es lo que está pasando en distintas jurisdicciones y demás. La OMPI como tal no tiene un mandato, un poder de regular, como bien decía Roberto, el tema de la propiedad intelectual, sino que asiste a los países en ese sentido. Em, Dentro de los servicios vamos a encontrar el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de la resolución de controversias. A través de este centro de arbitraje y mediación, creado a mediados de la década del 90, es decir, hace más de 30 años ya, y que se focaliza en conflictos que de alguna u otra manera están conectados con la propiedad intelectual. Las patentes, las marcas, los derechos de autor, lo que ha ido evolucionando el entorno digital, por ejemplo, lo que son las transferencias de datos y más recientemente temas vinculados con la inteligencia artificial. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es
asistir a las partes en conflicto para que puedan referir sus controversias a mecanismos alternativos a los tribunales judiciales, como la mediación, el arbitraje, sin nosotros resolver esos casos, ¿no? Es decir, tenemos expertos de distintas partes del mundo, más de 2000, que van a ser recomendados dependiendo de las características del caso. Recientemente hemos ido incorporando expertos, generalmente abogados y técnicos también, familiarizados con el entorno de la inteligencia artificial. Por supuesto, es un tema relativamente nuevo, entonces es un área que está en constante desarrollo. Muy bien, esa es la breve presentación y pasando ahora ya a hablar de lo que estamos viendo en el ecosistema de los conflictos, por Correcto. ejemplo, en casos pendientes ante los tribunales en los Estados Unidos, en donde hay un volumen alto de estas cuestiones, podemos resumir las áreas eh, que afectan a la propiedad intelectual y a la inteligencia artificial en estas que vemos aquí en pantalla. Un tema muy común es lo que es el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, es decir, el uso de contenidos que pueden estar protegidos, como puede ser un libro, como puede ser una tesis doctoral, por ejemplo, eh, o imágenes, o contenido audiovisual, música, y que son utilizados sin una licencia, sino una autorización de parte de su titular. Y en este sentido, estamos recibiendo de manera bastante frecuente reclamos que vienen por parte de titulares, principalmente de derechos de autor, contra los modelos de inteligencia artificial, contra las grandes empresas que, que llevan a cabo estos desarrollos, justamente por el uso sin licencia, sin autorización de sus contenidos. Todavía no tenemos un ecosistema en donde hay cláusulas en contratos que estipulan que si hay un conflicto se va a referir a un arbitraje, una mediación. Estamos todavía en una etapa en donde estas cuestiones se están desarrollando. Muchas de las cláusulas de los modelos eh, refieren a tribunales, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, bueno, va a haber que ir creando esa cultura para poder resolver estos conflictos que ya está pasando en la práctica, como vamos a ver en un momento, en un caso reciente muy famoso que acaba de terminar en un acuerdo. Correcto. Em, Otro tema es el output, ¿no? Lo que genera la inteligencia artificial, si eso puede ser protegible o no. Bueno, la OMPI no tiene una posición al respecto ni va a dar una opinión en ese sentido, sino que más bien, bueno, se irá viendo en las distintas legislaciones. Notamos que hay un desarrollo legislativo en los países en materia de inteligencia artificial, hay temas a nivel de la Comisión Europea y demás. Entonces, tal vez en los próximos años vamos a tener, los próximos pocos años, vamos a tener un ecosistema diferente desde el punto de vista de la regulación y de esa manera poder ver cómo se resuelven estas controversias. También existen casos en donde ya hay una licencia para poder utilizar contenidos y que esas licencias termina yendo más allá y se termina utilizando más allá de lo acordado, como puede pasar con cualquier tipo de licencia. Si uno tiene una licencia para eh, producir o fabricar un determinado producto utilizando una marca en un determinado territorio y lo hace más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido es un conflicto típico de licencias. Hay debates sobre el fair use, ¿no? Eso también va a depender de la jurisdicción, dónde se va a aplicar los distintos criterios de derechos de autor, el tema de si la inteligencia artificial puede ser titular de derechos, y en algunas jurisdicciones ya han salido fallos en contra de esto. Entonces, bueno, la justicia también está avanzando y vamos a ir teniendo en el futuro cercano vamos a poder ir teniendo una mejor idea desde el punto de vista de la regulación. También es común Correcto. ver hoy en día las acciones, las class actions, ¿no? Las acciones de clase, en donde se juntan, por ejemplo, muchos autores y de manera conjunta demandan a algunas de las empresas, y eso va a ser el ejemplo que vamos a ver inmediatamente. Y también es importante destacar que muchos de estos conflictos son internacionales, son transfronterizos, entonces necesitamos tener soluciones que se adecúen a esas características típicas de los conflictos de inteligencia artificial.
Ahora bien, yo me estaba refiriendo a este caso, que es el caso de Anthropic, que es la firma que desarrolla Claude, ¿no? Uno de los motores, digamos, estos modelos de inteligencia artificial, estos chats. Y recientemente, esto es en el mes de septiembre, es decir, todavía en este mes, se anunció que se llegó a un acuerdo multimillonario, 1.5 billones de dólares, entre este grupo de autores que habían iniciado una acción de clase frente a Anthropic. Lo interesante de ver esto, como pueden ver, se vio reflejado en los periódicos más leídos en el mundo y algo muy interesante para destacar es que se destaca, y esto es una información que no está 100% confirmada, pero sí la hemos encontrado en distintos eh, blogs y websites, en donde se destaca que se llegó a un acuerdo a través del uso de la mediación con una tercera parte, es decir, con un mediador que ayudó a las partes a negociar este contrato, este acuerdo, este settlement, ¿no? En donde el conflicto era que los autores alegaban la infracción a derechos de autor porque los libros de estos autores fueron copiados sin permiso para poder entrenar el modelo Claude. Em, Según el Authors Guild, lo que se destaca es que las partes alcanzaron un acuerdo tras negociaciones formales, incluyendo una mediación con un mediador externo. No es algo que se destaque, que salga claro en los documentos que se hayan presentado, pero en cualquier caso, nos parece importante destacar el rol que la mediación ha jugado en un conflicto de esta cuantía, ¿no? Uno de los casos reconocidos como uno de los casos de mayor monto en el área de derechos de autor. Y así como este, vamos a ver que existen muchos otros casos pendientes en tribunales alrededor del mundo. En Estados Unidos es algo que se ve ahora con más frecuencia y que hemos encontrado algunos casos. Bueno, esta información es pública, entonces uno puede acceder y puede tener una idea. Entonces, con Leandro, este... permíteme, maestro Sí, Leandro, preguntarte en sí. este sentido. Es precisamente lo que comentabas y va muy de la mano con estos temas que en la OMPI ya están siendo tema. Oye, potenciales licencias, Ujú, habrá que analizar la titularidad del derecho subyacente y demás, ujú, pero precisamente ya aquí este podría ser o podríamos ver el primer convenio de algún tipo o esbozo, boceto, ujú. borrador incipiente de lo que podrían ser los convenios modelo que podrían después llegar a OMPI a través de Y arbitraje seguramente entre... sería algo útil poder fijar algunos criterios. Aquí en OMPI hemos trabajado en otras áreas, como es el tema de la investigación y desarrollo, por ejemplo, y tenemos, como bien nombrabas, estos contratos, modelos a disposición que hemos, por ejemplo, trabajado con la Oficina Española de Patentes y Marcas y con otros colaboradores también en otros países, y que, bueno, resultan ser utilizados y, por supuesto, estos contratos incluyen cláusulas de mediación y arbitraje, para poder ya de antemano acordar, ¿no? Que lo complicado siempre es ponerse de acuerdo con la otra parte en referir, porque no nos olvidemos que son mecanismos consensuales y voluntarios. Entonces, sería una muy buena práctica incluir en esos potenciales contratos modelo, o al menos guías, ¿no? Para tener unos principios rectores que puedan ayudar a justamente llegar a este tipo de acuerdos. Podemos Excelente. poner un paralelo con áreas como es el tema en el área de las patentes esenciales, lo que se dan llamar los conflictos de FRAND, que FRAND en inglés viene del Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, para licencias que sean justas, que sean razonables y no discriminatorias, cuando una patente se vuelve esencial. Por ejemplo, pensemos en el caso del Wi-Fi, todos los teléfonos móviles incluyen esa tecnología, con lo que el titular de la patente de alguna manera, por este acuerdo al que se llega con la industria, con los que son los implementadores de esa tecnología, acuerdan tener una licencia que sea justa y que todos puedan acceder a esa licencia en términos similares, ¿no? El tema de Fran es un tema muy candente, que hoy en día se ve reflejado, por ejemplo, en la industria automotriz, en donde la tecnología viene, los coches hoy en día son computadores más que autos. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, hay ejemplos, hay
hay antecedentes en otras áreas que se pueden tomar como inspiración para poder diseñar algún tipo de solución que pueda ir ajustando. Por supuesto, llevará su tiempo, pero es en interés de todos los participantes, tanto de las empresas de tecnología e inteligencia artificial como de los autores, para que todo ese ecosistema pueda crecer, evitando los conflictos y evitando tener que llegar a este tipo de acuerdos multimillonarios. Correcto. Entonces, cuando nos referimos a los temas de propiedad intelectual y los conflictos, y vamos a vincularlo específicamente con los temas de inteligencia artificial, generalmente las razones obvias para que uno pueda utilizar mecanismos como la mediación y el arbitraje vienen de la mano de tanto el tiempo como el costo, de tener que litigar, de pasar mucho tiempo dependiendo de la jurisdicción, litigando ante la justicia y el costo y el impacto económico que ese tiempo tiene, el tema de la internacionalidad que mencionaba anteriormente, en donde, bueno, un tribunal doméstico le va a ser más complejo tener que analizar estos temas internacionales. Es un área que es muy técnica, que es especializada, entonces si vamos con algunos de estos conflictos entre un juez que no es especialista en la materia, probablemente, bueno, deba requerir peritos y demás, generando retrasos y costos y comprometiendo a veces hasta la calidad del resultado. Mientras que en una mediación o en un arbitraje podemos tener a un experto en la materia que pueda servir de facilitador para poder llegar a acuerdos. También son ciclos cortos. Sabemos que estas cuestiones se ponen de moda y en un corto plazo tal vez surgen nuevos players en el mercado y eso, bueno, tener que resolver un conflicto con tanta demora y tantos costos nos puede dejar muy rápido fuera del mercado. Y la confidencialidad, que también resulta ser muy importante, los juicios son en general de índole pública, como yo les mostraba el ejemplo de este caso de Anthropic. Entonces, bueno, muchas compañías prefieren no ser vistas como socios problemáticos o afectar su reputación. Entonces, una mediación, un arbitraje, desde el principio le va a asegurar esa confidencialidad. Entonces, estos son algunos puntos que solemos repetir en general para todo tipo de controversias. Ahora les muestro rápidamente una diapositiva sobre un resultado que llevamos a cabo una encuesta hace unos años en temas de derechos de autor, contenidos digital, que también están vinculados con la inteligencia artificial. Y para América Latina y el Caribe, la muestra que pudimos extraer cuando consultamos cuál es su percepción acerca de los mecanismos alternativos. Y como podemos ver, en relación a los conflictos en el mundo digital, como podemos ver, la mediación o la conciliación están en el ranking más alto, siendo considerados como un mecanismo muy adecuado para poder resolver estas controversias. El arbitraje también, tal vez un poco menos. Otros ejemplos interesantes siempre son el arbitraje acelerado y la decisión de experto, en donde podemos ver un porcentaje alto de partes que no emitieron opinión al respecto. Y esto puede ser por no conocer acerca de estos mecanismos. Por eso es importante la capacitación, la promoción, la sensibilización, para entender que tal vez en un procedimiento no es necesario tener un arbitraje a gran escala, con la complejidad y el costo que puede representar, sino más bien un arbitraje acelerado o mismo una decisión de experto o peritaje, en donde uno va a poder referir una pregunta concreta a un experto en lugar de tener todo un sistema de resolución de controversias mucho más complejo. Entonces, al final se trata de tener opciones. Si uno lo que busca es tener un precedente judicial, bueno, le va a convenir entonces ir a la justicia. Y si lo que busca es publicidad de ese estilo, bueno, seguramente que lo hará de esa manera. Mientras que si preserva otro tipo de cuestiones como la confidencialidad, entonces la mediación y el arbitraje pueden resultar ser herramientas mucho más útiles. Cuando hablamos de mediación, bueno, básicamente lo que estamos hablando es de una negociación asistida. La mediación es un procedimiento informal en el sentido de que las partes pueden diagramar y pueden armar el procedimiento de acuerdo a sus necesidades en colaboración con el mediador. Este mediador no es alguien que va a emitir una decisión, no es un juez, no es un árbitro, sino que va a ayudar a las partes a que puedan llegar a un acuerdo
Por supuesto, las partes también tienen que ir a la mediación con la voluntad de tratar de llegar a un acuerdo y digamos, las cualidades del mediador em, incluyen mucho el tema de lo que son como se dice en inglés, las soft skills, ¿no? Em, digamos, estas Sí, maneras de poder llevar a cabo la mediación, de conducir las discusiones, las conversaciones, de saber manejar los tiempos, de saber ver cómo es el ambiente en el contexto, de cómo ubicar a las partes en la mediación. Hoy en día muchos de los casos se llevan a cabo en línea, entonces también poder manejar esos aspectos, por lo que las cualidades del mediador tienen mucho que ver con esos aspectos, al igual que las cuestiones técnicas. Pero como el mediador no va a emitir una opinión o una decisión, en ese sentido no es lo mismo que un árbitro o que un perito. Cuando las correcto. partes llegan a un acuerdo, generalmente van a firmar un contrato. Ese contrato es como cualquier otro contrato entre las partes, y ahí lo que se recomienda es que en ese contrato se incluya una cláusula de mediación o de arbitraje en caso de incumplimiento. Em, entonces, en algunas jurisdicciones, si es un contrato de índole doméstica, una mediación doméstica, puede tener el estatus de cosa juzgada, dependiendo de lo que la ley del país disponga. Y para casos internacionales, existe recientemente una convención que de a poco más países se van sumando, que tiene el objetivo de justamente poder ejecutar, si alguien incumple un acuerdo al que se llegó en una mediación internacional, poder ejecutarlo sin tener que llevar a cabo un juicio nuevo. Eso es un desarrollo interesante en el mundo de la resolución internacional de controversias, y de a poco más países se van sumando y bueno, tendremos un ecosistema más certero en este aspecto. Y otro punto importante a destacar es que cuando uno elige ir a la mediación, no está cerrando la puerta a los tribunales judiciales. Este efecto es diferente en el arbitraje, en donde uno se compromete a ir al arbitraje y luego unilateralmente no puede salirse del arbitraje y decir, no, ahora voy al tribunal judicial. Entonces son temas que a veces parecen pequeños detalles, pero que al final en la estrategia de resolución de controversias van a jugar un rol muy importante. Entonces, en la mediación, si uno va a una primera reunión, siente que no es el ámbito, que no va a haber posibilidades, si no está interesado, bueno, puede salir de la mediación, cerrar la mediación y continuar con otro tipo de procedimiento como un procedimiento judicial. Eso es algo que Leandro, sí. quisiera plantearte, porque lo comentaste como de paso, y Ujú, tienes, por supuesto, especialistas en el foro, pero también ujú, tienes personas que van arrancando, incluso ni siquiera en materia de propiedad intelectual o industrial, sino solo el acercamiento a este foro por la IA y su confluencia sí. con el derecho. Entonces, cuando mencionas el foro local que podría conocer la OMPI, si pudiéramos abrir brevemente este paréntesis de 30 Ujú, segundos, de un minuto, sí. ¿qué es lo que fija la competencia de la OMPI? Porque Ujú, pensamos un organismo internacional, entonces conflictos internacionales en materia de propiedad intelectual, pero hablaste de que cabe la posibilidad de que el conflicto sí, sea entre partes de una misma nación, por ejemplo, que sí. acudan a la OMPI y que luego, al no resolver sus controversias, decidan, por ejemplo, irse a los tribunales. ¿De qué depende o qué fija la posibilidad de que la OMPI intervenga en materia de derechos de autor y, por supuesto, inteligencia artificial cuando se dé el caso? Muy bien, bueno, gracias por la pregunta, una pregunta muy atinada. Aquí estamos hablando siempre de procedimientos consensuales y voluntarios. Eso significa que las partes, supongamos que hay dos partes en el conflicto, a veces se dan situaciones donde hay más, pero vamos al ejemplo típico de las partes. Si las partes entran en un contrato, una colaboración, supongamos una licencia, un tema de desarrollo de software, por ejemplo, pueden incluir en ese contrato una cláusula en donde ya se ponen de acuerdo, y la OMPI pone a disposición cláusulas modelo al respecto, así que uno puede copiarla y pegarla, en donde va a decir, nos ponemos de acuerdo que si en el futuro cualquier conflicto que se dé en relación a este contrato, vamos a ir a... muchas de las cláusulas son cláusulas escalonadas, que primero ponen mediación y si uno no puede resolver el conflicto, pasa a arbitraje o pasa a tribunal judicial, dependiendo. Entonces, ese es el caso típico, en donde hay contratos. Ahora, ustedes dirán, bueno, en muchas de estas situaciones no hay contrato porque estamos hablando de infracciones, de alguien que descubre
que sus obras están siendo utilizadas. Bueno, en ese sentido, la OMPI, como siempre decimos, no es la policía de la propiedad intelectual, sino que lo que puede hacer es ayudar a acercar a las partes con sus buenos oficios. Entonces, cualquier parte puede contactar a la OMPI y para eso están los formularios en línea, en donde uno invita a la otra parte a considerar la mediación y la OMPI ahí interviene hablando con ambas partes para explicarles cómo funciona el procedimiento y cómo pasar a una mediación o a un arbitraje. En general se da en el ámbito más de la mediación. Ahora, si la otra parte no está interesada o no quiere participar, no tenemos facultades para poder obligar a esa parte. Entonces, estamos viendo eso. Lo que sí vemos en el área de la inteligencia artificial, y tengo algunos ejemplos luego para mostrarles, los últimos meses hemos ido recibiendo de manera bastante frecuente autores o titulares de derechos que están de alguna manera invitando a las empresas de inteligencia artificial a decir, bueno, aquí hay un conflicto, ¿por qué no tratamos de resolverlo? Y vemos que las empresas responden y luego en algún caso puede ir a una mediación con un mediador, en algún otro caso continúan negociando por privado, que también es ya, digamos que un buen paso, ¿no? Que a través de esta invitación, a través de la OMPI a considerar la mediación, se pueda plantear esta cuestión. Entonces son los dos escenarios que se plantean y también puede darse el caso en el que hay una infracción y ambas partes están directamente de acuerdo en, tal vez están negociando y necesitamos a alguien que nos ayude. Bueno, la OMPI puede nombrar un mediador que nos guíe en este proceso. Entonces son esas las maneras generalmente. El contrato, en donde uno incluye la cláusula, esto siempre como una buena práctica en materia de resolución de controversias, y los casos en donde no hay contrato o el contrato dice algo distinto y las partes se ponen de acuerdo. Por supuesto, es más difícil que se pongan de acuerdo una vez que están en el conflicto, ¿no? Entonces, y también, bueno, vemos casos en donde las reclamaciones que alguien hace, bueno, tal vez parecen un poco exageradas y demás, entonces, bueno, el enfoque también tiene que estar adecuado para que la otra parte le pueda prestar atención y bueno, y resolverlo. Cuando vos hablabas de conflictos domésticos o internacionales, es indistinto para nosotros. En muchos casos, para conflictos domésticos existen ya entidades en el país que pueden apoyar y nosotros para eso trabajamos mucho con las oficinas de marcas, patentes y derechos de autor y ponemos a disposición sistemas. De mediación en conjunto con la oficina para que para conflictos domésticos las partes puedan ir a la oficina y no tengan que recurrir a un procedimiento internacional. Entonces también ese ecosistema se está desarrollando y en América Latina vemos un desarrollo muy importante en esta materia. En México es el caso del INDAUTOR, por ejemplo, en Colombia la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en Paraguay también la Oficina de Derechos de Marcas y Patentes y Derechos de Autor. Ecuador acaba de lanzar su centro con la OMPI la semana pasada. Entonces, hay un avance en esta materia y los temas vinculados con los derechos de autor son muy populares. Em, Ahora, pasando al arbitraje, el arbitraje también es un procedimiento que es consensual, pero ya acá no hablamos de un procedimiento informal. Estamos hablando de un procedimiento en donde vamos a tener un equivalente a un juez privado, ¿no? En donde vamos a elegir quién va a ser el que resuelva el caso de conformidad con los derechos y las obligaciones de las partes. Generalmente en los arbitrajes devienen de un conflicto contractual. En la gran mayoría de los casos que hemos visto, las partes fijan en la cláusula que en caso de un conflicto usarán el arbitraje. El arbitraje puede presentarse en el formato estándar o en el formato acelerado, dependiendo de la complejidad del caso, de las sumas en conflicto. En el arbitraje estándar uno puede elegir uno o tres árbitros. También esto va a depender mucho del tipo de conflicto, del presupuesto de las partes, ¿no? Cuando hablamos de un arbitraje con tres árbitros, un arbitraje estándar, generalmente hablamos en casos, por ejemplo, que tienen que ver con infraestructura de telecomunicaciones o con temas de patentes farmacéuticas, en donde tenemos multinacionales involucradas. Mientras que el arbitraje acelerado está más adaptado para pequeñas y medianas empresas, para startups, para empresas que tal vez tienen un presupuesto diferente. Una de las ventajas principales del arbitraje
en materia de arbitraje internacional es que el laudo, que es el resultado del arbitraje, la decisión del tribunal arbitral, se puede ejecutar internacionalmente. Yo les comentaba que en mediación existe ahora una convención relativamente nueva de los últimos años. Bueno, la convención en materia de arbitraje lleva en vigor desde el año 1958 y ha sido le ha dado ese marco al arbitraje internacional para que se desarrolle. Tiene más de 170 Estados miembros, incluyendo México. Entonces, lo que significa es que la decisión de ese árbitro, si la otra parte incumple con lo que el árbitro digamos, decidió en su contra, bueno, uno puede ejecutar como si fuese un título ejecutivo esa sentencia de una manera mucho más rápida que tener que llevar a cabo un procedimiento judicial en ese territorio, ¿no? Entonces, eso es algo que, si bien notamos un alto porcentaje de cumplimiento en los laudos arbitrales, es decir, las partes que participan en el procedimiento, generalmente hemos notado buena fe y, por supuesto, cada uno defendiendo sus posiciones con las distintas herramientas, pero bueno, muy civilizado, digamos, el procedimiento. Y es importante aquí tener árbitros, como en la mediación hablábamos de las habilidades que tiene que tener más desde el punto de vista sociales, si se quiere. En este caso, los árbitros tienen que ser eh, expertos realmente en la materia, pero además conocer mucho del procedimiento arbitral. El reglamento de arbitraje va a determinar cómo se presenta el arbitraje, la oportunidad que tiene cada parte, y todas estas cuestiones son importantes porque la única manera de dejar sin efecto un laudo, que va a ser final y vinculante, aquí no hay apelación como sí tenemos en la justicia, y es vinculante porque se obligan desde aceptar la cláusula arbitral, uno se está obligando a cumplir con ese laudo. Y si uno no quiere participar, va a ser declarado en rebeldía y el procedimiento va a seguir igualmente. O sea que es un compromiso muy fuerte el de la cláusula arbitral. Y bueno, en ese sentido, entonces, el arbitraje eh, es realmente más complejo. Es un procedimiento en el que uno va a tener que presentar pruebas, en el que va a haber una audiencia, en donde se van a mezclar elementos del derecho civil y del common law, lo que es el cross-examination de testigos, por ejemplo, el discovery y esos elementos propios del derecho más anglosajón. Entonces, la, la cuestión es que los clientes tienen que tener abogados que también conozcan de este procedimiento. Y nos ha tocado ver casos en donde hay abogados no especialistas en la materia y que la pasan bastante mal en el procedimiento, Totalmente. porque no están tan acostumbrados, ¿cierto? Leandro, aquí ya Sí, estamos hablando de un verdadero procedimiento en forma de juicio. Ese es el sí. concepto que la doctrina le da. Definitivamente la especialidad es básica, pero también es el momento de cuestionarte si la OMPI está planeando o ya incluso ejecutando, y entonces nos encantaría saberlo, el incorporar dentro de este procedimiento herramientas de inteligencia artificial, ya sea desde simplemente las técnicas para incorporar al expediente electrónico documentación y demás, o en un nivel siguiente, ¿no? Ujú, Ya sea para toma de decisiones mínimas o para emitir cuestiones, decimos, autos de trámite, en fin. ujú. Probablemente la respuesta puede ser no o se está Bueno, pensando, pero ¿qué es lo que nos puedes decir sí, no, a esa no, cuestión? te agradezco también la pregunta porque era un tema que iba a tratar un poco al final de la otra vertiente, no la de conflictos vinculados con la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial utilizada para resolver conflictos. Correcto. Y, y en ese sentido estamos en constante eh, desarrollo y mirando distintas herramientas y pensando en qué puntos pueden funcionar o no. Así que todavía no lo tenemos incorporado formalmente, pero es un proceso que estamos, por supuesto, analizando y, bueno, siendo muy cuidadosos, también muy cautelosos en cuáles son las cuestiones. Ya lo que tiene que ver con resoluciones, con decisiones, todavía creo que está un poco lejos, pero sí lo que es la incorporación de algunas herramientas, no sé, por ejemplo, las herramientas de videoconferencia para las audiencias hoy permiten tener lo que es la transcripción, resúmenes y demás. Entonces, también siempre va a depender de lo que las partes acuerden, porque al final es su procedimiento. Entonces, si
quieren utilizar ese tipo de herramientas, están disponibles y se pueden usar. Entonces yo creo que paso a paso se va, como lo vamos incorporando todos en nuestra vida, esto también va permeando en el área de resolución de controversias y vamos a ir viendo desarrollos en el futuro próximo, sin dudas, pero de una manera, como digo, cautelosa, ¿no? Para ir eh, yendo con paso firme. De Así que eso acuerdo, es lo que te puedo perfecto. comentar al respecto por el momento. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces para cerrar con el tema de arbitraje, el otro tema que es importante destacar es que cierra la vía de los tribunales judiciales, ¿no? Salvo que ambas partes se pongan de acuerdo y digan, no vamos al arbitraje, vamos a la justicia, pero si no, unilateralmente no puedo salir. Y si voy a la justicia, y la justicia ve que en ese contrato hay una cláusula arbitral, por esta convención que les mencionaba, tiene la obligación los tribunales de los países miembros de la convención de no aceptar el caso porque existe una cláusula arbitral. Entonces eso asegura que si me comprometo a participar en un arbitraje, desde la firma del contrato, no puedo escaparme en cualquier momento de manera unilateral. Muy bien. Em, para ir cerrando, podemos hablar de algunas cuestiones que vamos viendo. Ya he mencionado algunos temas en cuanto a los casos que van llegando aquí a la OMPI, estos primeros casos que han ido llegando en el curso de este año. Entonces tenemos una página web dedicada con información y cómo presentar los casos. También ofrecemos lo que son las sesiones de orientación, en donde cualquiera que esté involucrado en un tema o que tenga dudas de si puede utilizar para su conflicto la mediación o el arbitraje, puede reservar una sesión y nosotros podemos hablar directamente y bueno, sin dar ningún consejo legal, por supuesto, por nuestra calidad de neutral, pero darles un poco la guía de cómo funcionan los procedimientos y luego decidirán si es el procedimiento, la estrategia que desean seguir. Y esto es algo que también lo vemos frecuentemente, que un principal obstáculo para utilizar estos mecanismos es el desconocimiento, ¿no? Lo que uno piensa que puede hacer, o mismo el desconocimiento de cuál es el rol de la OMPI en este tema. Entonces, por eso, oportunidades como la de hoy nos viene siempre muy bien para poder aclarar y para poder brindar esta información a todos aquellos que estén interesados. Algunos ejemplos de casos que hemos visto recientemente. Tuvimos un tema en donde relativo a infracciones de derecho de autor entre un proveedor de bases de datos musical en línea, es decir, un software en línea y una plataforma que estaba utilizando estos datos para entrenar a un modelo de inteligencia artificial en donde las partes refirieron el tema a mediación. Luego, temas vinculados con libros, con el uso de libros por una plataforma de inteligencia artificial generativa y reclamación de originalidad del resultado, ¿no? De lo que la inteligencia artificial estaba generando, que estaba basado en un libro que no había sido autorizado para ser utilizado. Y también otra empresa de música, la música es generada por inteligencia artificial, como ustedes saben hoy en día cualquiera puede hacer música a través de estas herramientas, y un proveedor en línea por una infracción que cubría bastantes temas, ¿no? Tenía temas de patentes, de secretos comerciales, o sea, temas técnicos, no solamente con cuestiones, digamos, del contenido, y la OMPI facilitó la mediación y muy rápidamente, en el curso de 2 semanas, las partes se pusieron de acuerdo y simplemente se retiró el contenido infractor y con eso las partes quedaron conformes. Entonces, también es importante destacar que a veces la solución es bastante sencilla y tiene que ver, no pasa tanto por tasar daños y perjuicios y demás, sino que es simplemente retirar algún contenido o asegurar que no se va a utilizar, firmar algún tipo de compromiso y demás. Y en ese sentido, que pasa muchas veces, por ejemplo, en otros ámbitos, lo que son los productos falsificados, en donde una tienda tal vez está vendiendo un producto falsificado y la empresa se acerca y bueno, a través de un acuerdo firman algún compromiso para destruir esos
productos y comprometerse a no vender más, ¿no? No necesariamente reclamando daños y perjuicios y la cuantificación de los mismos. Entonces, la mediación, por ejemplo, nos va a permitir tener soluciones creativas y a veces es, como decimos, simplemente eso, terminar el conflicto y seguir adelante con los negocios. Entonces, esas son algunas novedades en comparación a lo que fue nuestra participación en el año pasado, es decir, que es un tema que va avanzando y en el que podemos ir viendo desarrollos. Eh, Maestro Roberto, Leandro, sí, muy, muy agradecidos contigo. Realmente nos pones a la vanguardia y dos cosas alcanzo a ver que se desprenden. No sé si coincides como manera de conclusión de estas sesiones. La primera de ellas, los conflictos tanto localizados en los países, en los tribunales, como los que hoy ya está resolviendo la OMPI. Suelen tener este denominador común, esta vertiente de que son derechos colectivos, ¿no? Asociados a la industria de la cinematografía, de la radio y la televisión, o los derechos de autor, creo que sí, porque fue lo primero impactado por la sí. inteligencia artificial, pero lo Ujú, segundo, que para mí es muy significativo, hay conflictos en la OMPI, es decir, las ujú, partes decidieron llevar la mediación o el arbitraje ante la OMPI antes de acudir a tribunales, cosa ujú. que de algún modo sí llama mucho la atención, porque tenemos el caso, los casos, en Estados Unidos sobre todo, no es el único lugar, en donde se optó por no mediar, Claro, por no conciliar. claro. Entonces, ¿algún comentario a este Sí, respecto? Es decir, ¿qué le sí, auguras al... yo creo que hay ecosistemas diferentes, ¿no? Entonces, en algunos sitios, tal vez el caso este de los autores en Estados Unidos, que están en Estados Unidos contra una empresa en el mismo país, seguramente, bueno, quieren tener una decisión, una landmark decision de algún tribunal y demás. Entonces, bueno, tal vez esa la estrategia pasa por ese lado, pero la ventaja que puede ofrecer la OMPI es para casos internacionales, por ejemplo, o en jurisdicciones en donde tal vez sea menos común poder llevar un caso de esta materia ante un tribunal no especializado en el tema, ¿no? En Estados Unidos tenemos tribunales especializados en propiedad intelectual, entonces yo creo que ahí es donde la importancia de tener este abanico de opciones y al final las partes van a decidir. Depende de su estrategia. Nuestro rol como OMPI no es venir a reemplazar a los tribunales, sino a complementar y a ofrecer este tipo de alternativas. Que sí, como bien decís, es interesante que ya están llegando estos primeros casos, de que, bueno, vemos que las empresas se ponen en contacto, es decir, que hay una respuesta también y una intención de poder conversar al respecto y de ver de qué se trata. En general, las empresas también ponen a disposición formularios y procedimientos para que uno pueda completar y pueda demostrar de alguna forma si tiene un título de propiedad de alguna obra, por ejemplo, y bueno, y en ese caso ver si llegan a algún tipo de acuerdo. Entonces, bueno, se está moviendo, es lo que vemos desde aquí y esperamos que, bueno, que podamos seguir interviniendo en más de estos casos y que se vayan generando buenas prácticas de poder incorporar cláusulas, de tener sistemas de licenciamiento que puedan beneficiar y que puedan ayudar a... Esto lo vemos, por ejemplo, en la gestión colectiva, en donde muchas veces las entidades de gestión colectiva ponen a disposición herramientas para que uno, si no está cumpliendo, si no está pagando el canon correspondiente para poder pasar música en su restaurante, por ejemplo, bueno, que pueda autolicenciarse de alguna manera a través de una herramienta y de esa manera regularizar una situación de infracción. Entonces, hay mecanismos, hay formas y bueno, y veremos cómo sigue el desarrollo y estaremos contentos de participar en el futuro y seguir contando cómo va avanzando. Maestro Leandro, ha sido un verdadero honor, un verdadero placer. Ahí están los medios de contacto, es muy abierto también a seguir las conversaciones por ahí. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este foro Logi, que es tu casa. Muchas Gracias por gracias. esta participación. Gracias a usted por invitarnos y muchos éxitos. Felicitaciones nuevamente. Estamos en Gracias. contacto. Vamos a la siguiente sala.